platicar a grandes rasgos lo que tenemos. Nosotros presentamos un capítulo para un libro en la unidad Coajimalpa, un libro sobre la importancia que ha tenido el programa emergente de educación remota, de enseñanza remota, este famoso PEER, ¿no? PEER de la UAM, y que en otros lados ha recibido otros nombres, ¿no? Pero nosotros partimos de la premisa de que a ustedes, como ya eran tutores en línea, en realidad no les causó gran movimiento, ¿no? Como a muchos profesores que toda la vida hemos dado enseñanza en el salón y que de pronto nos dicen, ahora te vas en línea. Entonces, nosotros tenemos la idea de que a gente como ustedes, en realidad no les costó mucho trabajo adaptarse al medio y que tal vez hayan cambiado algunas estrategias, algunas formas, pero que la premisa que nosotros tenemos es que a ustedes no les costó mucho trabajo adaptarse. Y entonces, bueno, ahora que mandamos este artículo, este capítulo del libro, pues nos dicen, bueno, pero ¿y dónde está el PER, no? Y además, como que no resaltamos la parte donde lo que decimos, ¿no? De que el profesor de la maestría en sociedades sustentables no tuvo muchos cambios, no le causó gran impacto. Sin embargo, sí nos gustaría explorar, pues, qué adaptaron, qué hicieron. Tenemos una serie de preguntas que nos gustaría, pues, platicar con ustedes para completar este trabajo. Me parece importante porque es una experiencia muy, muy, muy brillante. El hecho de que, bueno, la maestría, pues, en realidad no sufrió gran impacto, ¿no? Porque finalmente pudo seguir porque así estaban trabajando, pero muchos programas se detuvieron, en lo que veían cómo le hacían, cómo nos preparábamos. Y sobre todo la parte de que muchos de los profesores, pues no tenían, o sea, no les había interesado nunca en realidad, adentrarse mucho en las tecnologías, ¿no? Como que lo veían, que a lo mejor algunos sí, pero otros lo veían como que pues lo usaré para algunas cosas, pero nunca se imaginaron estar en esta situación, ¿no? Entonces era eso primordialmente. Entonces, pues tengo entendido que tú empezaste a participar en la segunda generación con los de la maestría o ya desde la primera. No, en la segunda generación me incorporé, exacto, y tocó el proceso de selección en la tercera, exacto. ¿Y qué módulo les das? Aquí, mira, bueno, un poquito te cuento, no sé si tienes preguntas dirigidas o un poquito como porque... No, lo que nos quieras decir y ya así después yo tengo un paquetito de preguntas que sí me gustaría. Buenísimo, porque ahorita me hace un poquito de ruido, bueno, me llena muchas cosas, muchas ideas lo que estás diciendo, porque yo tengo la experiencia como doble, ¿no? En el sentido de que yo entré a trabajar en la UAM en el tronco divisional de ciencias sociales. Entonces, a mí me tocó como vivir este cambio, y sí me pareció pesado, para la licenciatura, ¿no? Yo daba los módulos de los primeros trimestres, que es México. Historia y sociedad. Exacto. ¿Perdón? Historia y sociedad o algo así, ¿no? Historia y sociedad, de segundo, también di por línea, bueno, y presencial, MEPS, México, Economía, Política y Sociedad, y también di talleres de redacción. Entonces, sí fue el cambio y sí sentí el cambio de tal cual, estar en salón, en aula, a todo transitar hacia en línea. Lo que sí es que a mí me ayudó porque justo cuando estamos como en esa transición por la pandemia, yo ya había tenido una capacitación con Carlos Rodríguez, con este grupo de la maestría en sociedades sustentables. Incluso a mí me habían dado unos talleres con Vicente. Que trabaja con la plataforma de Envía. Con Vicente. Con Vicente. Vicente y José Luis, ajá. Entonces, a mí me tocó presencial, ¿no? Nos llevó a su laboratorio, como así, a ver, aquí está Envía y cómo organizan. Ahí la cuestión es que es cierto que para mí como estas herramientas y este acompañamiento del equipo de la maestría me ayudó mucho a tener como otra concepción de cómo dar estas clases en línea. Me parece que son como dos experiencias súper diferentes. Sí me ayudó mucho en la licenciatura, como para la licenciatura jalar ideas de la maestría, pero sí era como que tuve esta experiencia de caminar solita en la maestría y ahí sufrí muchísimo trabajo porque pues sí no había todo un plan de estudios y una dinámica de trabajo pensada en línea, ¿no? Entonces dije, híjoles, traté de copiar el modelo que aprendí
que ya estaba dado en la maestría en sociedades sustentables, ¿no? En la maestría, algo que eso es cierto y además para mí también fue al final como el ejercicio del sistema modular, es que nos reuníamos, ¿no? Todo trabajamos en colectivo, revisábamos las lecturas, e incluso la plataforma en realidad nada más era como fue una herramienta para poder organizar la información, pero tal cual el trabajo como el esqueleto, la estructura, aprender a usar, por ejemplo, esta carta descriptiva y trabajar entre todos, fue bien distinto a cómo lo tuve que hacer en la licenciatura, ¿no? Porque ahí no tenía retroalimentación, de hecho, de nadie. Era yo o era yo, ¿no? A diferencia de acá, cuando me dicen, oye, aguas con las actividades, yo creo que son muchas, acuérdate que tienes que calificar, acuérdate, ¿no? Como pensando en estos tiempos. Entonces, bueno, eso como en un sentido que sin duda, tener esta experiencia como previa de cómo organizar y cómo vaciar la información de la maestría, o sea, de una educación en línea, me ayudó mucho para tenerlo para replicarlo, ¿no? En la licenciatura, donde ahí sí, y lo sé por mis compañeros, ¿no? Que nos volvíamos locos, ¿no? A mí me pareció menos difícil, incluso también porque son herramientas muy intuitivas, ¿no? Pero sí veía compañeros como más grandes que les costaba mucho el trabajo que uno diría, pero pues solo es como usar Facebook, ¿no? Pero no todos tenemos como uso de las TICs, ¿no? Ahí está esta brecha digital, ¿no? Respecto a la maestría, a ver sí, coincido en que sí, no cambió tanto porque en realidad todo el contenido, y las formas de trabajo y de evaluación estaban pensadas para trabajarlas hacia distancia, ¿no? Entonces, con eso no hubo como mayor tema. Creo que lo que sí noté, y sobre todo como esta parte en donde, si bien a los alumnos solo los veíamos al inicio del trimestre, eso sí era significativo porque entonces ellos también como que decían, bueno, ¿y ahora qué va a suceder, no? Eso nos implicó también tener como algunos cambios que en un módulo que yo di, el cuarto de la segunda generación, teníamos un reclamo como muy constante de los alumnos, ¿no? En el sentido que decían que se sentían como con mucha distancia de nosotros, de nosotras, ¿no? Incluso recuerdo mucho un comentario de unos alumnos que nos decían, pues sí, tenemos a las vacas sagradas, ¿no? Está Yolanda, está Carlos, sí, hacían eso, pero pues al final a veces los sentimos como distantes, ¿no? En el sentido de que no nos están dando clases presenciales, porque también para ellos fue un cambio de chip gradual. Es decir, vienen de licenciaturas de manera presencial, como que decían, ahora hacerlo yo solo, y sí veíamos que se atropellaban mucho en los tiempos. Ahí tuvimos que hacer algunas, bueno, al menos con las compañeras con las que trabajé en ese módulo, sí teníamos que hacer algunos cambios, por ejemplo, también no dejarles abierta la plataforma hasta el domingo, porque lo hacían todo el fin de semana. Entonces, esta idea de que no se convirtiera en una maestría de fines de semana, porque también organizarse los tiempos para ellos era otro, ¿no? Ahí también eso se llevó incluso como a discusión en una junta colectiva, de qué es lo que tendría que exigir la maestría, porque si bien pide una colaboración activa en algún trabajo de base, ya sea activismo, ya sea como colaboración de trabajo, también tenían que dedicarle tiempo y tienen que dedicarle tiempo a las lecturas, ¿no? No podían como al final, porque también uno se da cuenta, ¿no? Cuando lo sacas en internet, ahora todas las herramientas y encuentras ensayos y eso, también había sido un reto decir, ¿qué tanto están leyendo, no? Porque además les pedimos solo un ensayo. Sí, ese era como los grandes retos que teníamos. También se cambiaron como algunas fechas para que la plataforma no cerrara hasta el domingo y también puedan como en esta idea de también tener nosotros como respetar, porque ese es otro tema, ¿no? Que lo vivimos tanto ha sido un tema que lo hemos discutido tanto en la maestría como en la licenciatura. Ahora con la educación a distancia también, a veces se desdibujan estos tiempos permitidos, ¿no? O también lo que nosotros nos permitimos de cuál sería nuestro horario laboral. Yo sé que a veces tenemos otras cosas y luego estamos ahí revisando, ¿no? En la noche, pero también ellos se sentían como con la libertad de escribirnos sus dudas, ¿no? A esa hora.
pero y ahí decíamos, creo que también hay que decir sí, pero en este tiempo, ¿no? O Sí. sea, esos eran como los acuerdos que teníamos, o los retos que teníamos que manejar en estos tiempos a distancia, ¿no? Bueno, que se fue ajustando en esa experiencia del cuarto trimestre. Lo que hicimos es también tener algunas reuniones por Zoom para poder discutir o al menos que quedaran como claras las instrucciones, porque algo que también vimos es que tal vez también tenemos enfrente una generación que así, o no hay tanta lectura, no hay tanta comprensión de lectura, o están tan acostumbrados como a estos mensajes como muy cortos, muy Cortos. flash. Ujú. Entonces, a veces nos escribían, les respondíamos, copiábamos y pegábamos lo que habíamos puesto en la instrucción de envía y decían, ah, ya quedó claro. Pues no lo habías leído bien, en realidad. Es lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Decidimos como tener estos como un poco también para estrechar como esta cercanía y que no se sientan que es la maestría en línea y que nada más eso ya ni siquiera ves al profesor, ¿no? Y eso nos ayudó mucho también. Y eso incluso todavía lo mantuvimos para el primer trimestre de esta generación, que, que ahí también fue una discusión interna, ¿no? Entre que muchos profesores entran también en esta maestría sabiendo que puedes acomodar tus horarios, pero sí no sería una exigencia más, ¿no? Con estas clases en Zoom, porque también y hay como muchas expectativas al respecto para que una reunión de este tipo, ¿no? Si solo es para aclarar dudas como muy prácticas de cómo se van desarrollando los contenidos o si quieren discutir más a fondo, ¿no? Entonces eso también era todo un tema. También al menos la otra generación se tuvo que cancelar el trabajo de campo, que era era un Es elemento. muy importante. Sí, súper importante, además en la maestría en sociedades. Ujú. Y ahí, bueno, ese es otro tema, como en dos sentidos. Uno, el trabajo de campo, que era impulsado desde la maestría, como para acompañar con los profesores y esto a llevar las experiencias, pero también con sus propias formas de investigación, ¿no? Porque ahí también creo que uno de los retos fue cómo transitamos a metodologías a distancia, ¿no? Además, en medio de COVID y eso, ahí sí se tuvo que ser muy flexibles y también, ahí sí debo de reconocer mucho, desde la coordinación se impulsaron muchísimos, conferencias, cursos de metodologías y herramientas como para hacer investigación en línea, ¿no? Como incluso entre los avances que se les pedían, se le quitó un poquito de peso al trabajo de campo para decir, pues ahorita no podemos salir a campo y eso es por seguridad de todos, ¿no? Todas. Entonces, ahorita hagamos lo más documental, ¿no? Entonces era como meterle más hacia eso. Creo que entonces, en ese sentido, me gustaría puntualizar la importancia y la flexibilidad que sí tiene el equipo de trabajo. Porque un plus que sí tengo, y bueno, yo lo he comparado con otros profesores, ¿no? Que luego les platicaba de cómo trabajamos en la maestría, y decían es que esos, pues, al final en otros posgrados se individualiza el trabajo, ¿no? Y es como, pues resuélvelo, es como nuestras clases, ¿no? De licenciatura, pues resuélvelo tú. A diferencia de aquí, que entonces acá sí era mucha discusión en colectivo, muchísimo. Eso sí, yo recuerdo, recuerdo mucho el primer trimestre de esta generación, compartí con Aleida, ¿no? Recuerdo que nos implicaba muchísimas reuniones como para ajustarnos, ¿no? Y decir, a ver, que si era mucho trabajo, discutir lecturas y ver, ¿no? Entonces, hasta donde entiendo, estas reuniones en realidad sustituían las reuniones que se tenían que dar en colectivo de manera presencial. Entonces, entiendo que al final es una maestría que sí demanda mucha organización, incluso, pero mucha comunicación también entre los docentes del módulo. Mucha organización, eso me queda clarísimo. Pero también eso respalda muchas de las decisiones, ¿no? Entre las lecturas, entre los enfoques, entre no atropellarnos para no dejar las mismas actividades o ver ahí cómo identificar que no nos estén entregando los mismos trabajos los alumnos, ¿no? Pero bueno, creo que, insisto, esto lo hacíamos por Zoom, pero pues al final se tendría que hacer de manera presencial. Entiendo que es la lógica del posgrado.
Sí, no sé si tienes ahí alguna pregunta, algo en lo que quieras que ahonde. No, de hecho, en las primeras que te iba a hacer presentes cómo habían respondido los directivos, ¿no? Pero ya me respondiste. No sabemos bien, Rectoría General, bueno, inmediatamente ya sabes, ¿no? O sea, muchas cosas que habíamos pedido nosotros como licencia resulta que no las habían dado. Y ahorita con esta situación, por ejemplo, el uso de Turnitin para detectar similitudes, Así. algunas herramientas que habíamos pedido y que se habían negado, o sea, porque probaban y decían, no, pues no tenemos para eso, y pues de pronto ahora sí ya las tenemos disponibles, ¿no? Pero Ok. otra pregunta era, por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, en tu caso, has diseñado alguna actividad diferente a lo que habías hecho presencialmente, una actividad que motiven o cómo evalúan los aprendizajes, ¿cambió la manera de evaluarlos? Sí, y bueno, no sé si te sirva también solo de la maestría o también de la licenciatura. De los dos está, o sea, es interesante conocer las experiencias, sí. Ujú, Ok, fíjate que eso es todo un tema, bien interesante, tal ujú, cual, porque eso fue una discusión que tuvimos en colectivo con los de política y cultura, porque en un inicio, pues a todos nos agarró así en curva la pandemia, ¿no? ujú, Y incluso nos decían, nos pedían muchísima empatía, ¿no? Y eso es porque hay que partir de que no todos, que el suelo no está parejo para todos, ¿no? Y no, a lo mejor algunos tenían condiciones y herramientas para para tener sus entender. clases, para Ujú, hacer tareas, pero en el hecho de que estamos en la privacidad de sus espacios, quién sabe si ellos tengan privacidad, ¿no? ujú, Nos toca incluso para hacerlos participar, algunos incluso a mí me lo decían, profesores, que me da pena porque está acá al lado mi mamá cocinando, ¿no? Tengo al hermanito, estoy cuidando, y, pues uno lo entiende, ¿no? Y no tienen las mejores condiciones para estudiar, eso nos queda claro. Incluso también fue un tema si tomábamos o no asistencia, ¿no? ujú, Y sí, ujú, pero también estuvimos viendo casos en donde ya los alumnos también lo agarraban de, no entro o todo era, es que la pandemia, ¿no? Entonces también como que había, no sabíamos en qué momento, al menos esto lo está hablando de la licenciatura, ¿no? De esta empatía, incluso muchos decían, es que ¿qué vamos a calificar, no? O sea, porque alguien tiene condiciones menos favorables, entonces eso ya hace que nos volvamos, que incluso no tengamos una rigurosidad en la revisión, y, o qué implicaría, ¿no? A ver, ¿qué cambió en la licenciatura? Sin duda, y vuelvo ahí, para mí sí fue un así significativa como la formación que me dieron en la maestría, porque entonces, partiendo de ahí, yo les di sí o sí el programa, desde el día uno, ¿no? A ver, los temas que vamos a ver son estos, estas son las lecturas, todo está con cronograma. Porque entonces las entregas tampoco se las dejaba de un día para otro. Tienen un mes, chicos, tienen 2 meses, dos ahí meses. sí saben cuánto vale, ¿no? No me, o sea, si lo están haciendo un día antes, pues tampoco es uno que Sí, hace, ¿no? Sí, sí, eso, entonces, eso sí ayudó mucho, ¿no? Pero recuerdo que sí fue un tema bien importante para todos los del tronco que, bueno, porque es la experiencia con los que yo tenía, te decían que estamos evaluando. A veces pensaban que era como, con esta idea del PIR, que además se tenían esta política de que se les quitaban ay, ¿cómo se le llama? Estas oportunidades. No recuerdo sí, bien. Para, sí, o sea, no va, o sea, no importaba si lo cursaban 2, 3 veces, ¿no? Cuando exacto, hay un límite de 2 veces, ¿no? exacto. Entonces también los alumnos como que ahí fueron Sí, como viéndole también, ¿no? Entonces, sí, fue todo un tema, una discusión, pero creo que eso, al menos yo lo podía resolver con esta organización, ¿no? Ahí están las lecturas, también es cierto, yo no, sí no pasaba, no les pedía que entraran a fuerzas o que incluso la cámara, ¿no? Que la prendieran, porque pues entendemos que es su ujú, espacio y lo respeto, de acuerdo, ¿no? Pero, pero al menos sí, en eso sí tratar de ser como muy, ahí sí era fecha de entrega, ahí está. Y tienen todas las ujú, herramientas, chicos, porque no se los estoy dejando de un día a otro. Es sí, como, desde el primer mes tienen que entregar tal, tal, tal. Si, no, si tenían dudas y eso, ¿por qué no preguntaron? Tampoco, o sea, no les podemos resolver eso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó en la maestría?
Las formas de evaluación, a mí me parece que yo considero que partíamos de esta carta descriptiva en donde ya estaban los pesos. Ujú. Incluso, creo que un poco lo que te estoy contando, ¿no? Ya se tenían las actividades desde que abríamos cada unidad. Entonces, eso nos ayuda, uno, a no improvisar, y no que también que nos dijeran, ay, pues es que nos dijeron primero que íbamos a tener un trabajo y luego ya nos sacaron a otro, no, como que nos apegábamos a la carta, ¿no? Entonces, ellos también desde un inicio, y por eso teníamos estas reuniones de Zoom, para decirles, chicos, a ver, por si no quedó claro ahí o de una vez dudas, ¿no? A ver, el objetivo de esta primera unidad es tal. Vamos a ver 5 lecturas y de estas vamos a evaluar 3 actividades con tantos pesos, ¿no? Entonces, ahí sí fue el debate, en realidad era que algunos como un día antes o el día sí decían, ay, pues es que no alcanzaba a meter a la plataforma y lo mandaban al correo. Ahí sí igual, ¿no? Pues tendríamos que ser como, unos sí argumentaban, es que estuve enferma, es que no. Solo fuimos como, tuvimos que adecuarnos cuando nos avisaban desde antes que alguien tenía COVID o que la familia tenía COVID. Sí, ni modo que, o sea, lo entendíamos, pues, ¿no? Pero no, como cuando ya no sonaba pretexto o cuando no avisaban y, ay, lo mandé 2 horas después a su correo, era como de, no, pues no van, ¿no? Las reglas ya estaban puestas. Y si hubiera sido como otra condición, como nos pasó con varios chicos y chicas, nos avisaban desde antes. Para eso también tengo que reconocer cómo me parece que también en esta generación se fueron como delineando más los roles de la organización de los profesores en el módulo, en el hecho de que primero acudieran a quienes se quedaba como coordinador y ya si no se podía resolver en ese momento, entonces ya se iba con la coordinación de la maestría, ¿no? Como para ir escalando y para ir organizando. Eso creo que sí nos funcionó bastante. Respecto, bueno, es que esto me parece que independientemente del PIR o no, son los retos que se tienen en el posgrado y que lo hemos platicado también, lo habíamos platicado en la planta docente, porque vienen generaciones en donde tienen una deficiencia tremenda de redacción, ¿no? Entonces eran como cuestiones muy básicas que decíamos posgrado y que escriban así está, sí es complicado, ¿no? Porque va más allá de la formación, más allá de que tengamos sociólogos, biólogos y que todos tenemos estilos distintos, sí, de acuerdo, pero eso no tiene nada que ver con o que los análisis sean distintos, pues se vale, porque tenemos formaciones distintas, pero la forma en cómo la redacción, la forma de presentarlo, eso sí era como, me parece que son deficiencias, pero deficiencias estructurales, ¿no? Al final como pues, arrastrando desde la licenciatura, desde la prepa, ¿no? Entonces, me parece que eso sobrepasa, y sí es uno de los retos que tendría, bueno, que hasta ahorita es, hasta donde entiendo, sí se ha atendido por parte de la coordinación, porque sí se les ha ofrecido como cursos, ¿no? Entonces, cursos remediales, ¿no? sí. Y, por ejemplo, ¿tú piensas que la comunicación se ha mantenido entre estudiantes, bueno, la coordinación, ustedes me dices que sí mantienen buena comunicación, ¿no? Ustedes. Y con los Sí, estudiantes, ellos dices que se sienten como aislados, se habían como que sentido sí. en algún momento. A mí me tocó un cambio, a mí me parece que ese cambio era entre la segunda generación que me tocó y esta, ¿no? Y cuando yo entré también, no sé si también a mí porque bueno, yo era profesora temporal, de hecho desde junio de acá cesó mi contrato y yo ahorita pues en otro giro, ¿no? Sigo asesorante y esto, pero ya no estoy como profesora. Yo estuve en la UAM 4 años y medio. Este, También cuando entré, y eso lo platiqué incluso con, justo con la coordinación en ese momento, porque se acercaban y me decían estas inquietudes, ¿no? Como de, ay, es que nos falta como mucha comunicación. Por eso con eso, cuando a mí me tocó la unidad, tuve sesiones de Zoom, ¿no? Con ellos y todo, y como que dijimos, pues a ver, ¿no? Algo que tengo que reconocer también es que sí te dan mucha apertura entre los compañeros, que yo les dije, pues yo quisiera hacer algo en Zoom, ¿no? Como para ver cómo nos va, ¿no? Y discutir lecturas y eso, y la verdad que súper bien en ese momento. Pero a mí se me acercaron y me decían, ay, es que sí nos sentimos un poquito como
como sin tanta comunicación, como más en el sentido de comunicación, pero con los profes en general, ¿no? Porque era en Envía, una de las, recuerdo que eran muchas quejas y que después se dejó de usar esa herramienta fueron los foros de Envía. Que no permitían, no era como que le faltaba interacción, ¿no? Como que a veces se perdían incluso cuando una persona le contestaba al otro, no era como incluso la cadena que puede tener, se da en Facebook. Los hilos, ¿no? Exacto, que luego así, ¿dónde quedó este comentario? ¿A qué aludía, no? Eso, entonces como que decían, pues hace falta para una lectura densa, teórica, que solo esté en un comentario, y también desde este lado también lo platicamos en algún momento con los profesores, porque pues sí, o sea, discutir un concepto, dudas, y escribirlo sí nos lleva mucho más tiempo, a diferencia de una clase, ¿no? En una clase incluso retroalimentas y esas dudas a lo mejor pueden ser generalizadas, ¿no? Entonces sí era, o sea, pero al final es lo que toca en la educación a distancia, ¿no? Algo que me decían la coordinación en ese momento, me decían, es que a lo mejor a ti te ven menos institucionalizada, o te ven más chica, ¿no? Entonces por eso se acercan a ti, ¿no? Entonces, pero al final eso, como que, pues al final era como, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? En la otra generación creo que sí se utilizaron otros mecanismos como para poder acercarnos. Entre ellos yo creo que ayudó mucho tener estas sesiones de Zoom para que les quedara más claro, tener incluso acordarles también y nosotros hacer como llamado al equipo de trabajo de los docentes que estábamos, como para atender las dudas diarias, ¿no? Para que tampoco se acumularan o dejáramos el trabajo hasta los últimos días, para que sí les diéramos respuesta, ¿no? Y también se sintieran, pues al final que había una interacción, ¿no? Porque si no, de lo contrario, pues se puede como vivir en una ausencia, ¿no? Recuerdo muchos de la licenciatura que muchos nos decían, pues es que yo no conocía a tal profesor, ¿no? Todo fue por correo. Entonces era, ay, qué raro, ¿no? Pero pues sí, al final creo que pues eran sus herramientas que tenían en ese momento los profes también, ¿no? ¿Y tú crees que, por ejemplo, en lugar de los foros, el poder estar con videoconferencias cambió la dinámica? O sea, me decías que los foros fallaban, entonces, ¿cómo lo reemplazaron o cómo hicieron los debates y eso? Sí, bueno, primero dejar de utilizar los foros como una herramienta de discusión o como al menos una actividad de evaluar, ¿no? Porque también ahí en algún momento hubo como algún reclamo de cuáles eran los criterios. Ah, eso se me está olvidando. ¿Cuáles eran los criterios para evaluar los comentarios? ¿No? Porque además, es que entiendo, me pongo del lugar de los alumnos y lo entiendo, plantean así, pero ya tanto como profesor también digo, a ver, porque luego reclamaban participación cuando decían, sí, pienso lo mismo que mi compañera. O la que hace, ¿no? Exacto, así, ya querían partido. Entonces, algo que sí hicimos con el primer trimestre de esta generación y que nos sirvió bastante, porque incluso cuando nos decían, a ver, está muy raro cómo nos están evaluando, decíamos no. Y se abrió una parte de justo los criterios de evaluación. Recuerdo que hicimos como una matriz en donde decíamos, a ver, sí o sí, como veíamos estas deficiencias, uno, va a la redacción. Se ponen las pilas, se ponen las pilas. Redacción, que no haya, que estén citando bien, que como estas cosas transversales y luego ya cada quien ponía sus criterios de evaluación, ¿no? Por ejemplo, si alguien dejaba hacer un mapa mental, sí o sí tenía que cumplir con 3 características. Hacer referencia de 3 autores, ¿no? O si era un ensayo, por ejemplo, tenía que ser un ensayo crítico. Y entonces teníamos que poner, entendemos por ensayo crítico que, porque pasaba eso, que si no, si aprendimos ahí, bueno, yo he aprendido ahí, es que en estas cartas descriptivas o en las instrucciones no hay que dejar nada en ambiguo. Todo se tiene que estoy entendiendo yo por ensayo crítico, ¿no? Porque si no, tenemos ahí un caos, ¿no? Porque luego pasa, ay, pero entonces ya no entiendo qué es lo que nos están pidiendo, ¿no? Si que dices, me estás haciendo un resumen, ¿no? Entonces, no. Por ensayo que tiene que tener A, B, C. ¿No? Entonces, eso sí sí lo hemos estado haciendo. Bueno, ahorita yo no estoy participando en lo que te cuento, pero
recuerdo que sí fue una práctica que al menos en su momento, hasta el primer trimestre de esta generación nos ayudó muchísimo a fijar los criterios de evaluación y que ellos lo tuvieran claro, que fuera como muy transparente, pues, ¿no? En el sentido de que no es como de, ay, pues quién sabe la vaca sagrada que me está evaluando, ¿no? No, Viendo, sí. A, B y C. Sí, 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 sí. ¿Son las rúbricas? Son las rúbricas, sí. Ah, ok. Sí, y no, de hecho, muchas de las cosas que se han discutido con respecto a la enseñanza en línea es esa, que todo debe estar bien clarito. O sea, no se debe prestar a ambigüedades o malas o otras interpretaciones, ¿no? Sí. Claro. Por ejemplo, ¿tú has tomado o colaborado o impartido algún curso de formación en esta etapa de pandemia? Sí, la verdad es que con esta transición yo me empecé a meter un chorro de cursos porque además sentía que tenía mucho tiempo porque estábamos en Ujú, casa. Y la UAM en general sacó un chorro de cursos, sí. ¿no? De cómo usar Envía, ¿no? De cómo, ahí recuerdo que hubo unos, no recuerdo cuál era el título, pero eran como, era un paquete, el kit de clase Ujú, en línea, ¿no? Entonces, en realidad gran parte, que soy honesta, era lo que ya a mí me habían dado en la maestría. ujú. Además, estar ahí, ¿no? Como escuchar a los otros profesores, ¿no? Las dudas que tenían, pero creo que yo ya me había chutado en gran parte toda esa, como esa formación en la maestría. Cuando me incorporaron, eso es algo que sí hicieron, ¿no? Como que dijeron, a ver, trabajamos aquí, esta es la estructura, ¿qué necesitas para poder dar clases en línea? A, B, C, me pasaron ahí unos manuales, entonces creo que en realidad reforzó gran parte de lo que yo tenía ya que había tenido para entrar a la maestría. Sí. ¿Y tú crees que esta iniciativa de PER fue oportuna? ¿Crees que hubiera sido algo mejor o fue adecuada? ¿Tú qué piensas? O sea, tú lo viviste, dices, desde dos puntos de vista, ¿no? La Sí, enseñanza pregrado y posgrado, y sobre sí, todo, bueno, obviamente en el pregrado, pues sí nos agarró totalmente desprevenidos, sí. pero tú piensas que fue oportuno la respuesta y que el PER, digamos, en ese sentido, el brindarnos herramientas y cursos y todo eso, ha respondido de manera adecuada la autoridad y el programa? No sé, no sé si de adecuada, pero sí fue necesaria. Creo que además, una de las críticas que yo veía mucho hacia la UAM también y hacia muchas universidades en general, la UNAM ya tenía cursos en línea, ¿no? Ya tenía sí, creo que licenciaturas, no sé si posgrados en línea, ¿no? Pero Ujú, eso fue un reclamo muy general, ¿no? De que las universidades no estaban preparadas para hacer esta transición. Entonces, ujú, sí fue como o te aplicas o te aplicas, ¿no? sí. Creo que respondió, digo, es hablar como muy a la ligera, pero al menos digo, tengo otros amigos que también dan clases en la UNAM, en la UACM, en la ENA, y cuando yo les contaba de que iba, pensando que el PIR incluso dio tabletas, estuvo como en estos cursos, ¿no? Porque luego les platicaba a Sí, mis amigos, amigas, y ellos se sorprendían, incluso me decían, no, en la ENA hasta crees, pero en la UNAM hasta crees, ¿no? sí, Entonces, eso toda razón. sin duda me parece que respondió con lo que tenía. Soy honesta, sí fue muy mala ligera, sí, sí, claro, porque, o sea, eso, un poco reiterar lo que ya he mencionado, yo no lo viví como de una manera tan drástica porque copié tal cual lo que aprendí en la maestría Sí, para licenciatura, ujú, pero también es cierto que en maestría son menos y en la licenciatura son un chorro. Hay cosas que no me servían tanto porque además, a ver, sí, Cali luego tenía dos grupos o más. Y dice, ¿qué voy a hacer con tantos? También sé que son grupos pequeños, pero aún así pues, se sí, veía más, ¿no? Y además a ellos los teníamos que ver, fue todo el dilema, ¿no? Cada cuánto los íbamos a ver, ¿no? También que nos quedara muy claro que Zoom no sustituía las clases, ¿no? sí, Teníamos que sí o sí tenía que tener esta combinación, ¿no? Entre lo sincrónico y lo asincrónico. Y creo que ese sí, es algo, creo que y por lo que yo vi de mis compañeros o en estas también charlas de retroalimentación del tronco, veíamos que unos decían, no, para mí va a ser mi aula, ¿no? Y yo necesito que todo sea sincrónico, ¿no? sí, Porque si no haga más trabajo, porque si es mucho más trabajo, la verdad, sí,
estas actividades asincrónicas, porque entonces evalúate y además y creo que eso a mí me pasó y luego dije, no, hay que modificar cosas, porque uno se pone creativo y uno dice, ay, sí, que hagan cortes de esto y esto y esto, y luego ya andaba chillando y yo dije, ándale, ándale, ¿Para por qué, no? actividades, ¿no? Sí, creo que uno aprende a dejar otro tipo de actividades en donde tenga que usar más síntesis y eso, porque pues si no, tampoco es que da la vida, ¿no? También aquí hay otra cosa que yo como temporal, solo estaba contratada por medio tiempo, ¿no? Entonces, algo eso es cierto, es que yo ya era profesora de tiempo completo, ¿no? Porque prepara clases en Zoom, pero además prepara lo asincrónico y además revista y además, o sea, sí nos lleva mucho tiempo, ¿no? Las cargas de trabajo sí se aumentaron. Este, eh, mm, 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 y si fue oportuno, y vuelvo a insistir, creo que sí atendió incluso en esta necesidad de que los chicos y chicas no se quedaran como a la deriva en medio de la pandemia, pero pues todos estábamos así. También debo de señalar algo muy positivo que me pareció, pero creo que no era parte del PIR, o no sé si se considerarlo como parte del PIR, que había esta asistencia psicológica, por ejemplo, o acompañamiento para los alumnos, ¿no? Que lo sintieran que tienen este acompañamiento. En licenciatura, la verdad es que yo refería a varios, porque sí, a muchos estaban como en crisis, ¿no? Y o que les dio COVID, ¿no? Sí. Entonces, sí fue bien necesario ese acompañamiento. Este, aunque también creo que el PIR, sí, no, pues dejó, no que no haya dejado, yo creo que replicó también como carencias que ya tenía la propia institución, que son estructurales, y hablo desde mi condición de temporal, ¿no? Porque no se atendieron, por ejemplo, yo también sabía de casos de profesores temporales que tuvieron que contratar un internet como que sí le funcionara, como infraestructura, ¿no? Que nosotros pusiéramos pues nuestros espacios, ¿no? Incluso también como no tener una protección de continuidad. Varios compañeros yo supe que se quedaron sin trabajo en la pandemia. Bueno, pues a mí me pasó el año pasado, ¿no? Eh, eh, y también eso influye en cómo damos las clases, ¿no? Porque al final, pues también si uno tiene que buscar otras fuentes pues, uno de algo vive, ¿no? Entonces, tienes que tener otros trabajos. Entonces también eso evitaba, eso también cansaba, y lo escuchaban mis compañeros temporales, ¿no? Y es algo que no atendió el PIR específicamente, ¿no? También entiendo que pues, era un programa que replicaba estructuras, también eso es cierto, ¿no? Pero creo que al menos encontré aciertos en comparación, al menos de experiencias como muy particulares insisto, amigos, amigas que dan clases en la ENA, en la UNAM, en la UACM, en otras universidades. Sí, por lo pronto, como dices, la cuestión de los temporales pues sigue sin atenderse, lamentablemente es una de las realidades que tenemos, muy patente y muy dolorosa en algunos casos, ¿no? Hay profesores que han enfermado en esta etapa sin contrato, sin prestaciones, ¿no? Y bueno, no se ha atendido plenamente. Lo del apoyo psicológico pues ya se daba, pero no era tan abierto, o sea, no era tan, digamos, tan necesario en este sentido como lo es ahora. De hecho, en algunos Claro. países dicen, necesitamos terapia todo el país, o sea, los estudiantes son los que más han llevado la carga más pesada, ¿no? Porque finalmente, bueno, uno recibe mal que bien un salario, pero los estudiantes han tenido que hacer lo que les dices que hagan, ¿no? Que hagan tareas, que hagan estos trabajos, que ahí les van los PDFs y chútense las tareas y todo eso. En los niveles básicos ha sido, pues, la carga mayor los niños, ¿no? Los jóvenes. Y acá, pues, no sé, nosotros yo creo que hemos conocido otras estrategias. Por ejemplo, no sé si tú hayas usado, por ejemplo, o usas análisis de casos o seleccionar videos, por ejemplo, y decir, bueno, Sí. está bueno, lo voy a poner, ¿no? Antes no nos preocupaba tanto eso, ¿no? Porque decíamos, bueno, no tengo dónde proyectar, no hay buena conexión en el salón, ¿cómo les llevo el video de YouTube si no lo puedo bajar? Cosas así. Y en cambio ahora ha sido como que cambiamos algunas estrategias. ¿Tú crees que esas ha sido una buena decisión de nosotros el probar otras estrategias o deberíamos de seguir con esta dinámica de formación, de cursos, todo eso?
No, sin duda creo que eso ha sido, y eso me hace mucho sentido porque también lo he escuchado de otros profesores y en mi experiencia, sin duda, por ejemplo, el nivel licenciatura, no, te coloca en otro lugar, ¿no? Y además ahorita utilizar estos, como dices, videos, hay mucha oferta, ¿no? Mm, Muy lúdica, ¿no? ujú, Que sabe historia y era como tratar de ponerles así esta historia en 10 minutos, como para que agarraran la onda, se interesaran, o a ver, o les mm, dejaba, por ejemplo, pero también cuando les dejaba películas, no era como para verlas juntos, ¿no? Porque van a decir, ujú. Sí, no, hora y media ahí, ¿no? 2 horas. ajá, entonces no, vean la peli y ya nos reunimos y la discutimos, ¿no? Y ya ustedes verán sus tiempos, a qué hora la ven y todo, ¿no? Entonces, eso sí era bueno también y que estuvieran, pero sobre todo que estuvieran clara la plataforma, porque, por ejemplo, un poco lo que te decía, ¿no? En la licenciatura yo no pedía asistencia obligatoria y hasta eso sí estaba, ¿no? La verdad es que había mucho, y los que no, pues al menos ya sabían que día, y así, tenía que quedar miércoles 27 de enero, película tal y lectura tal, y las preguntas tal, porque si no, uno se pierde, ¿no? Entonces, eso yo creo que sí es una experiencia como tener más estructura y tan con esta planeación tan puntual, creo que en otro lugar. Incluso también a nosotros para no estarnos inventando o sacando actividades. Y también los alumnos, ¿no? Como que ellos se van organizando también. Ujú, Respecto a la maestría, creo que era un recurso que ya se usaba, ¿no? Incluso recuerdo cuando a mí me dieron la inducción los profesores, me enseñaron cómo estaba armada la plataforma de Envía y recuerdo que así en una unidad me dijeron, mira, por ejemplo, aquí tenemos 3 lecturas, pero todas estas se van a apoyar de este video, ¿no? Y entonces, una de las actividades va a ser que realicen una infografía y que tengan, que recuperen la información del video y esto, ¿no? Entonces, sí meterlos como recursos, sin duda, me parece que en la maestría, pues no fue algo que cambiara, ¿no? Era parte de la ujú. planeación. Y sí, pero sin duda esta parte lúdica y que se puede echar mano, sin duda, ayuda muchísimo. Creo que, y me regreso a la de la licenciatura, si yo, por ejemplo, regresara al agua y tuviera, como ya regresáramos de manera presencial, yo sí o sí, mantendría utilizar una plataforma de base, ¿no? Porque antes lo que sí tenía era como de, o bueno, aquí traigo las copias, ¿no? Quien sáquenle Ujú, copias, las mando a sus correos, ¿no? Que era poco, la verdad casi siempre era que aquí están, las dejo en las copias o ustedes, ¿no? Pero ahora creo que, yo porque todavía me formé también y yo sí soy mucho de estar no subrayando y esto me molesta leer así en pantalla, pero muchos alumnos no, ¿no? Entonces, ujú, creo que mantener el uso de estas plataformas, ya se envía o estas tareas de Google, ¿no? Classroom, por ejemplo, me parece que son una súper ayuda porque ayudan a estructurar, porque a los alumnos también les damos como esta estructura, ¿no? Claro, unidad 1 son 3 lecturas, ¿no? Si no lo habían leído, bueno, ahí están, ¿no? Y también evitan mucho que, profesora, me ujú. manda esta lectura que dices, no, ahí está su plataforma y Sí, ustedes se organizan, porque si no también es mucha carga de trabajo, ¿no? Eso ujú. también, ¿no? Y, Entonces, ujú, por ejemplo, otra cosa, ahí también otra cosa, no lo había mencionado, eso fue también un debate tanto en licenciatura como en la maestría. ¿Qué tanto esta necesidad de acercamiento, a falta de esta interacción personal, aunque en la maestría solo se pensaba en la primera semana de cada inicio de trimestre, qué tanto era bueno tener un chat con ellos, ¿no? O que tuvieran nuestros números personales? Porque también, por ejemplo, eso me lo hacían mucho en licenciatura también, o a las 11 de la noche, sí, maestra, ¿qué lectura esta mañana me la manda? Y yo dije, no, pues si esto no es atención sí, personalizada, ¿no? Entonces, no, o sea, tampoco, ¿no? O si estamos en el chat colectivo, también se prestaba mucho como para estar como la demanda, ¿no? De esos platicamos mucho, qué tanto también era sano para nosotros, ¿no? ¿Por qué no decirles, no, mejor todos lo respondemos o por correo, o por estas sesiones o por la plataforma, ¿no? Que se quedaran como que hubiera mucha claridad en esta comunicación. Pero ahí sí, y sobre todo en la maestría, cuando expusimos como este sentimiento que tenían los alumnos sobre esta distancia,
sí fue eso, ¿no? Como que fuéramos y que sí atendiéramos tanto correo como las plataformas que usábamos. Algo que sí debo de señalar y que creo que yo celebro mucho y a mí me sorprendió mucho, aprendí mucho, he aprendido mucho en la maestría, es que se hacían reuniones incluso colectivas, se hacen reuniones colectivas con los alumnos para tener retro. Y esto, aunque me lo habían dicho a mí también, lo bueno es que se animaron a decirlo frente al grupo, ¿no? Y a decirles así con la planta docente, y decir, a ver, es que luego nos sentimos como abandonados, como que no nos pelan, como si esto, ¿no? Y entonces también, la verdad es que aprender a tener esta retroalimentación como docentes es como bien, bien, bien padre, porque yo escuchaba cómo tienen, bueno, yo veía a mis compañeros y compañeras profesores que tienen una escucha muy activa, ¿no? Y decían, ok, no lo habíamos visto así, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? No en el sentido de, ay, a mí no me cuestiones, ¿no? Al menos, o al menos yo veo esa actitud como muy, como algo muy, muy, muy positivo en los profesores de la planta docente de la maestría, ¿no? Ujú. Hay de todo, pero al menos sí vi estas prácticas que ayudaban mucho al menos que vieran, que se atendían, ¿no? Que también estamos aprendiendo en la marcha, que está empezando la tercera generación y que Sí. no había, en realidad no hay posgrados así en la UAM, ¿no? No. Entonces también aprendiendo, ¿no? Eso sí Sí, es bien entonces, importante. como dices, es necesaria una etiqueta, ¿no? O sea, fijar las reglas de uso de las tecnologías, tanto el WhatsApp, los chats, todo eso, de respeto, Sí, de pues digamos, de participaciones enriquecedoras, ¿no? No nada más decir, estoy de acuerdo, ¿no? Y sí, lo que dices también el horario, ¿no? O sea, nos ha desbordado esto, o sea, de pronto trabajábamos un rato, después íbamos a lo mejor un ratito a la investigación o lo que estemos haciendo, pero ahorita estamos, como que nos sentimos en la obligación de estar conectados todo el tiempo, revisando el ujú, celular todo el tiempo, entrando a revisar correo y todo eso, que yo creo que nos llevó también a un estrés excesivo a todos nosotros, ¿sí? sin duda, Y entonces yo sin creo que no duda. es nada más privativo de la maestría, yo creo que es de todos, o sea, y en todos los niveles nos sujetamos a un horario abierto, de tiempo completo, más que completo, ¿no? Y yo creo que todo eso tenemos ahora que reflexionarlo, ¿no? Cómo nos afectó, porque yo creo que muchos, sobre todo la cuestión también de la generación, ¿no? Las generaciones. Muchos en este momento están considerando, pues, que si sigue esto así, pues ya mejor se van a jubilar, que a lo mejor no lo habían Sí, pensado, lo habían postergado, pero dicen, es que si esto va a seguir así, pues yo creo que ya me voy. Cuando antes se los planteabas y decían, no, eso es para flojos, eso no sirve, eso, y ahora vieron la realidad, ¿no? Que esto requiere más planeación, más mucho. compromiso, más interacción y todo eso, y nada de que esté, digamos, alejado o impersonal. Yo creo que es muy, muy personalizado, ¿sí? O sea, aprendes a conocer a los estudiantes en otra esfera, ¿no? ¿Sí? Sí, Y nosotros como profesores, esta situación pues nos ha llevado a romper todos los esquemas, ¿no? De privacidad también, porque dices, bueno, ellos si quieren conectan la cámara sí o no, pero tú dices, no, yo sí la tengo que dejar, y exacto. entonces pones fondos, ¿no? Yo el otro día tuve que trabajar con unas moléculas, por ejemplo, y ve lo que sucede, se pierden, ¿ya viste? Ah, Y entonces digo, no, pues dejo mi fondo, digo, van a conocer mi tiradero que tengo acá atrás, ¿no? Lleno de, porque además estoy haciendo la mudanza apenas, o sea, todo el mes me la llevé en mudanza y claro. entonces les dije, bueno, van a conocer mi tiradero que tengo porque el único librero que está ordenadito y así súper impecable es uno que está arriba y que mi esposa lo adora. Dice, este es el librero. Y yo lo malo es que tengo que andar ahí buscando los libros porque ella los ordena por tamaños y por todo, ¿no? Entonces se ve Claro. bien bonito como este de acá atrás, pero digo, es que a mí no me funciona, a mí me funciona tenerlos por temas y ya sé dónde Claro. está cada libro, ¿no? Y entonces luego de pronto les digo, vayan, vean este libro que no sé, lo tenía yo por aquí, no es cierto, yo ya me cambié, ahorita sí no sé dónde están mis libros, ¿no? Ujú, Y entonces, sí, pues sí nos obligó, en parte, los que no sabíamos poner fondos, pues a mostrar nuestra habitación, nuestra sala, nuestro comedor. Y yo sí, en la primera experiencia que tuve cuando yo regresé el año pasado, pues sí, sí, lo que decías, ver a los estudiantes con el hermanito allá atrás viendo la tele, con la gente pasando por acá, oyendo los que están desayunando y él está en clase, o en una litera ellos aquí con el celular. Y sí. entonces es cuando, fíjate, en la Universidad de Illinois,
habían instrumentado un sistema así todo policíaco de vigilar los que estuvieran en la clase, que estuvieran atentos, no sé qué. Y hubo tantos reclamos de derechos humanos que dijeron, no, ya gastamos la millonada, ni modo, pero lo cancelamos. Porque dices, no tengo yo ningún derecho de exigirle al estudiante que me muestre la situación, ¿no? Por ejemplo, una alumna en Catepec, me parece, se les había inundado la noche anterior. Y entonces me dice, profesor, disculpe, yo no voy a tener la cámara conectada, porque mire, y me muestra un río corriendo ahí en la calle, ¿no? Claro. Dice, estamos inundados, estamos sacando las cosas, tratando de rescatar. Digo, no, no te preocupes, o sea, no. Otra alumna el trimestre pasado en Tula, ya ves que hubo inundaciones y todo eso, pues dicen, no puedo conectarme, ¿qué hago? Le digo, no, olvídate, o sea, nos vemos cuando tú ya estés en condiciones, te conectas, mantente nada más en contacto avisándonos cómo vas, si no tienes alguna necesidad. Como dices, la empatía, ¿no? La empatía. Yo creo que esto nos tiene que volver más empáticos, más conscientes, ¿no? Por ejemplo, hay profesores que yo me acuerdo, llegaban los estudiantes 8:15 y ya tenían el salón cerrado, ¿no? Y decías, ¿pero por qué? Es que me decías que yo vengo desde Indios Verdes, profesor, y hubo un accidente y no sé qué, y ya me cerraron, ¿no? O sea, dices, yo creo que ese tipo de cosas ahora tenemos que erradicarlas totalmente, ¿no? Ante esta situación que nos hizo como más conscientes de que no todos tenemos internet, no todos tenemos una computadora, no todos tenemos servicios adecuados, un lugar donde trabajar, ¿no? Y a lo mejor tú no los tienes, el estudiante menos, o sea, el estudiante a lo mejor tienen una computadora para 3 hermanos, ¿no? Sí. Entonces, híjole, yo creo que este tipo de cosas es lo que nos ha movido el tapete a todos, ¿no? Y Claro, más tú que ahorita, estás en estos 2 niveles, ¿no? Pregrado y posgrado, ver sí. las diferencias, ¿no? Sí, es muy Sí, y interesante. al respecto, ahorita estás tocando creo que dos puntos importantes, ¿no? Que valdría la pena explorar. Uno, como la salud mental, sí, en esta idea de la empatía, pero que sea de ida y vuelta, ¿no? Porque Sí, ahora, si me pongo en este lugar, también esta vigilancia que mencionas, claro, ni modo que los profesores no prendemos la cámara, ¿no? Pero sí, también un poco lo que ha salido a relucir, ¿no? Por una parte, se ha evidenciado no sé, estas acciones sexistas, ¿no? Misóginas de los profesores también, o autoritarias, ¿no? Que tenemos, que esto va más allá de del medio, ¿no? Que seguro sí, lo hacían, claro que lo hacían en sus clases, ¿no? sí, Pero también un poco como hasta, también está del otro lado, ¿no? Los alumnos que incluso no tienen empatía con los profesores, que no usan las tecnologías, ¿no? sí, Como yo también he visto, ¿no? Que muchos se ponen, como muy nerviosos. Pues claro, ¿no? A lo mejor unos ya como que le agarramos porque es muy intuitivo para muchos de nosotros sí, que usamos Facebook o Instagram y esto, ¿no? Y como dices, pues la muevo aquí y acá, ¿no? Como que dices, pues ya, o sea, ¿qué puede ser? Lo bloqueo y ya, no pasa nada. Pero esta brecha digital sí no es la misma para todos nosotros y sí, nosotras, ¿no? Entonces, ese es un punto súper importante, ¿no? También la vigilancia que tenemos, porque ellos seguro nos están grabando en cualquier cosa, ¿no? Y están esperando, y todos los que más hablamos, cualquier cosa que decimos sí, a ver mal, qué. ya, y en redes sociales, bueno, ¿no? También hay que tener todo el cuidado, esto también de, por ejemplo, el uso de WhatsApp, ¿no? El hecho de que no tengan algo personal, como para que también no se vaya como a tener otra interpretación, ¿no? Sí, En el sentido de acosos, ¿no? Creo que ahí sí, que rebasa. Yo sé que rebasan estos, como esta educación en línea y esto, pero creo que se hacen más evidentes, ¿no? sí, Quedamos más expuestos de los dos lados, ¿no? Y otra parte, ahorita que señalas y me regreso a cuando me preguntaste sobre las evaluaciones, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho que esto fue algo que me dijeron en la maestría, es que pues lo ideal es no hacer exámenes, ¿no? Sino hacer otro tipo de evaluaciones en una educación así, porque además eso fue un tema también ahora en licenciatura, ¿no? A mí me tocó hacer, primero era como nos decían, ustedes saben si hacen o no exámenes para la evaluación de su UEA, sí. o también me tocó hacer exámenes de recuperación, y ahí también ustedes evalúen como quieran. Pero ahí Sí. era un tema, ¿no? Porque decíamos, a ver, Ah, así,
O sea que unos decían, ¿no? Es que hay profesores que les piden que la cámara esté así, o mis exalumnos me decían, no, y es que así nos está pidiendo que nos vea, que vean cómo estamos resolviendo, ¿no? Yo Sí. de, ¿no? Y bueno, los alumnos también se la super saben, pues tampoco que una cámara abarque todo y también, ¿por qué tendríamos que tener ese papel de policías, ¿no? Sí. Cuando, bueno, la educación se puede, la idea del conocimiento, a mí es como nos posicionamos frente al conocimiento, ¿no? De qué es lo que hay otras formas de evaluación, ¿no? Fue todo un tema, pero bueno, por ejemplo, en mi experiencia cuando hice estos exámenes de recuperación, en algún momento yo dije, pues unos ensayos, ¿no? Me parece un ensayo, pero después, a ver, teníamos solo como 2 días para evaluar. Y Sí. recuerdo que me tocó uno, no me acuerdo si fue de MEP, de Historia y Sociedad de MEPS, se inscribieron de verdad, eran como 80 alumnos. Y yo dije, no, no, pues No vas no, a leer en... así, yo dije, no, o sea, no, no, y estar detectando plagios y eso, yo dije, No, pues modo, ¿no? no te Apliqué da la vida. no me da la vida tal cual. Hice, si acaso dejé 2 preguntas abiertas de reflexión y otras fue como cerradas, 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 cerradas. Sí. Y es el dilema, y eso lo platiqué con otros profesores y otras profesoras que ya habían hecho exámenes de recuperación, y como el dilema, sí, pues sí, iban a copiar, pues sí, y lo puedes googlear, pues sí, y Sí. si le vas a dejar tiempo, no, que como, pues es que hay cosas que sí no se pueden controlar, ¿no? Y hay cosas en donde, o sea, también está del otro lado, ¿no? Como cuánto tiempo tenemos, nos da la universidad para hacer estas evaluaciones. Yo creo que, sobre todo en los exámenes de recuperación, el PIR no da muchos elementos, No. honestamente, ¿eh? Porque sí era Sí, como no, de es lo que ha faltado. Sí. muchísimo. Fíjate Much que, no sé si viste la actitud de algunos consejeros en las, consejeros académicos, estudiantes, la actitud como efectivamente, como tú dices, de castigo, ¿no? Nunca se había visto, nunca en los consejos divisionales, por lo menos el de biológicas, que le negaran la beca a tantos profesores. O sea, uno era uno, dos, si acaso, se reconsideraba y se le regresaba a uno y al otro no. O sea, uno por año, dos. Pero esta vez hubo como 18 cuestionados, se recuperó y más o menos, pero hubo 9 profesores de biológicas que no tuvieron la beca de docencia este año, por la evaluación que hicieron los estudiantes, ¿sí? O sea, por ejemplo, bueno. en la primera evaluación que se hizo del PER, salimos con un 6 de calificación los profesores, ¿sí? O sea, que pasamos de panzazo, ¿no? Uh -huh. Y de ahí sí muchos estudiantes como que dijeron, ahora viene la mía, ¿no? Ajá. Porque ahora yo te estoy evaluando y ahora sí lo están considerando. Y yo digo que si tú no usas las tecnologías, ¿no? Castigo, ¿no? Y entonces sí, a varios profesores totalmente no hubo argumentos porque, por ejemplo, entre que la evaluación y la opinión, el voto a la mera hora de los estudiantes, unificado, ¿sí? De negar la beca. ¿Sí? Y entonces con uno o dos profesores o autoridades que también votaran por no otorgarla, pues se fue. O sea, te digo, prevaleció el hecho de que nunca habíamos tenido tantos profesores que se quedaban sin la beca. ¿Sí? Y es debido a eso, la Claro. evaluación se tomó mucho en cuenta y entonces dijeron, bueno, es que este profesor no tenemos de dónde agarrarnos para darle la beca. Y principalmente prevaleció mucho la evaluación de los estudiantes en el sentido de cómo habían enseñado, ¿sí? Hubo casos, por ejemplo, de personas que estaban 4 horas dictando y decían, no me apagues la cámara, quiero ver cómo estás escribiendo. Y el profesor dictando de un libro, y el estudiante, ¿sí? Me lo decían, me lo reportaban, me decían, profesor, es que pues no me dio tiempo no me da tiempo de hacer los trabajos porque mire, el profesor del otro taller me tiene Uh -huh. escribiendo hasta las 8 o 9 de la noche, ¿no? Y yo no les creía hasta que varios me dijeron lo mismo, dices, caray. Y entonces los Sí. tenía con la cámara encendida escribiendo, ¿no? ¿Sí? Y entonces ahora fue la evaluación de los estudiantes, donde de ahí tomaron para decir, ahora lo castigamos y le quitaron la beca a varios profesores. ¿Sí? Como tú dices, estuvimos Sí, claro. muy Sí, evaluados, muy vigilados, ¿sí? sí, A ver en qué momentito cometes un error de ahí te agarro, ¿no? Y sí. prevalece, ¿no? Prevalece, todavía sigue habiendo casos, ¿no?
O casos ya de cotorreo de que le decían, oigan, es que no los escucho. Al F4, profesor. Pues al F4 es cerrar, ¿no? Y ahí va el pobre. Al F4, sí. Y de pronto y empezaban Ay, estos a no. reírse, ¿no? Ja, 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 cayó en No, la trampa, ¿cómo ¿no? Sí, sí? ¿no? Terrible, ¿no? Sí. Sí. Y entonces, bueno, sí, evidentemente esta brecha generacional pegó, porque muchos incluso asumíamos así, los profesores ya veteranos, pues que esto ya no era para nosotros y pues no teníamos por qué aprenderlo, ¿no? Sí, acabo de tener el caso de una persona que yo pedí que nos donaran una computadora. La computadora que nos donó, una laptop, impecablemente nueva, ¿sí? Como de 8 años de viejita la computadora, pero no tenía ningún documento, nada grabado, o sea, no la utilizó nunca el profesor. Me dice, está nueva, casi no la usé. Es más, no tengo archivos. Pues si es que nunca usó la computadora, o sea, la tenía, yo creo que veías, si acaso videos o algo, no sé, pero nunca grabó ningún documento, no bajó nada, o sea, no, nueva. Entonces este señor al que le donamos la computadora se fue contentísimo porque pues estaba nueva o sea, muy limitada en cuanto a disco duro y todas esas cosas, ¿no? Pero se llevó una computadora nueva, o sea, la tenía en un cajón. Me dice, sí, ve por ella. Abro el cajón, me dice, es esta, ¿sí? Y te digo, nuevecita, el teclado nuevo, todo nuevo. Y obviamente, pues esto nos da a entender efectivamente cómo hubo un choque, ¿no? Entre que Claro. nosotros pensábamos que los estudiantes eran muy buenos, y no es cierto, ¿sí? Son muy buenos a lo mejor en echar y buscando y todo eso, pero cuando ya les pides cosas escolares, ¿no? Tareas, ensayos, todo eso, Ese es otro. híjole, ahí sí demuestran que sí, su uso es muy limitado, porque sabemos Sí. usarlo. Es como cuando dices, a ver, dime cómo funciona el microondas. Ah, pues le aprietas el botón. No. La física y lo que hay detrás del microondas. Pues no. El GPS, ¿cómo funciona? No saben. ¿Por qué se llama celular? ¿No? ¿Cómo es posible que puedas tú transmitir información sin cables? Pues no. O sea, lo saben usar, pero no saben el fundamento, ¿no? Nosotros sabemos usar el debate y ellos no lo saben. Nosotros sabemos escribir, redactar y ellos no lo saben. Sabemos leer, subrayar y extraer información y esas son las carencias que ellos tienen. Y en este momento yo creo que es muy importante, yo creo que ahí sí tendría que haber incidido, ¿no? Como tú dices, el PER, en propiciar esas habilidades y propiciar en nosotros un cambio en la forma de evaluar. Sí, sin duda. Porque muchos profesores siguen evaluando con cuestionarios, es el 60% de la calificación, y si no aprobaron esos cuestionarios están reprobados, ¿sí? Y entonces dices, bueno, entonces, ¿qué cambió? No, se convirtió esto en un busto parlante, ahí hable, y evaluando exactamente igualito, como esperando que cuando regresemos todo va a seguir igual. ¿Para qué aprendo? ¿Para qué cambio? Si dentro de 2 años, 1 año, no sé cuánto, pues vamos a volver a lo mismo. Yo creo que esa es la expectativa de algunas personas. Y me da mucho Claro, sí. gusto que gente tan joven, así como tú, pues haya estado y siga involucrado, ojalá y tú puedas seguir participando, porque esto es necesario en la UAM, ¿sí? Yo ya tengo 41 años en la UAM y he visto así como muchos jóvenes, así muy brillantes, todo eso, pues se nos van porque estuvieron 10 años con plazas temporales, nunca se Sí. les pudo crear un espacio, ¿no? Entonces, lamentablemente, bueno, a mí me tocó una época donde era muy abierto y mucha demanda y le daban la plaza de base y todo, y ahora es, híjole, un hándicap terrible. Gente muy brillante, 14, 12, 10 por una plaza de medio tiempo, ¿no? Y dices, híjole, Sí. qué pena, o sea, yo le quisiera dar plaza a los 8, ¿no? Pero nada más uno, no sé, se va a quedar. Yo creo que tuvimos la oportunidad, la gente, las autoridades tuvieron la oportunidad de pensar en todo eso y yo creo que no les dio el tiempo ni las ganas de hacerlo, ¿no? Claro. Lamentablemente. Pues yo te agradezco muchísimo, No, me dio hombre. muchísimo Oye, gusto. antes de cerrar, Sí, no, perdón sí, no, y por ojalá y interrumpir. podamos algún otro día platicar, o sea, la verdad es que me interesaría mucho, sobre todo tu experiencia esta de el pregrado y el posgrado, o sea, ha sido muy, muy importante, muy interesante. Y de hecho, nada más un tema antes de que
como no sé si, ahorita te estoy escuchando y creo que es bien importante, que también se me pasó. ¿Sabes? El sistema modular, ¿cómo aplicas el sistema modular? Yo lo pondría así, ¿no? ¿Es posible un sistema modular en una modalidad peer? Porque al final el sistema modular de por sí ya tenía críticas, ¿no? Pero era más fácil aplicarlo pues de manera presencial, ¿no? Ahora está individualizado y esto también creo que es uno de los grandes retos, ¿no? Que decíamos, tanto se está aplicando este sistema modular. De hecho, es algo que también se ha cuestionado mucho en el posgrado, ¿no? Me ha tocado escuchar estas pláticas con los propios compañeros y compañeras, ¿no? De decir, bueno, ¿qué del sistema modular estamos retomando en esta educación a distancia? ¿No? Porque eso es bien importante también. O también, a mí me pasó, y en esta experiencia también, yo asumía que era más difícil que ellos se organizaran en equipos, y para mi sorpresa, lo hacían muy bien los muchachos, muy bien, muy bien. Tuve grupos, la verdad, muy buenos. A diferencia, la verdad que luego también escuchaba que se quejaban mucho, me tocaron a mí grupos bien bonitos, bien, me sorprendieron las investigaciones que hacían en licenciatura, bien, la verdad que como a pesar de la distancia y esto, con muchas ganas de aprender, ¿no? Y a pesar de que no les tomaba asistencia, ahí estaban. O luego me llama mucha atención que escribían, ¿no? A la plataforma o al correo de, ay, profesora, no voy a poder estar en su clase. Y yo decía, qué chistoso que agradezco que tengan esta atención, pero me sorprendía que lo hicieran en el sentido que ellos sabían que eso, yo les decía, pues solo pues si quieren discutir, ¿no? Si no, mientras ustedes entreguen esto, les voy a dar retroalimentación y todo, ¿no? O bien, también, esa parte también está padre. Y lo siguen haciendo. O sea, yo soy de los convencidos de que sí se puede hacer cosas, pero lo que pasa es que no hemos entendido bien lo que implica esta modalidad, ¿no? Nosotros incluso estas semanas del intertrimestre vamos a dar un curso con Gustavo Ruiz sobre qué podríamos hacer para, digamos, para conservar el espíritu del sistema modular a pesar de esta modalidad, ¿no? Yo te invito, o sea, ya tenemos lleno el grupo, pero yo te invito, yo te doy la dirección, te doy el enlace si quieres entrar para acompañarnos. Me gustaría mucho que nos acompañaras. Vamos a estar en las 2 semanas que tenemos de intertrimestre, la primera semana. Creo que es del 14 al 18, una cosa así. O sea, la primera semana del intertrimestre vamos a estar trabajando en las tardes, 5 tardes. Entonces yo te mando el programa y todo eso. Si te interesa, yo te mando el enlace. Yo platico con Gustavo, le digo que pues que eres mi invitada, para que veas más o menos cómo vemos, ¿no? Cómo vemos si podemos rescatar el sistema modular y también lo podemos adaptar a este tipo de modalidades. Entonces, a ver si vamos a ver una parte muy teórica con Gustavo, 3 días, y después 2 días conmigo de diferentes estrategias que podríamos utilizar. Entonces, a ver si te interesa y tienes tiempo, yo te invito, sería creo que de 4 a 7. Los 5 días. ¿Sí? Entonces yo te mando la invitación, los datos y todo eso, el programa. Y si te interesa, yo te doy el enlace y nos vemos. Pues muchas gracias. Sí te pediría, haré todo lo posible, pero como te cuento, como yo no estoy en la UAM, ahora estoy en otro trabajo, ya sabes, el tiempo de oficina. Sí. El tiempecito que tengas nada más para que veas más o menos cómo le estamos tratando de adaptar el sistema modular. En primera, rescatarlo. ¿Sí? Rescatar la esencia, y en segunda, pues cómo adaptarlo a esta nueva forma de ver la educación, ¿no? Claro, buenísimo, sí, muchas gracias. Bueno, y pues seguimos en contacto, tengo el correo porque nos mandó Leida copia a ti y a mí, entonces yo por medio del correo, yo te envío la invitación. ¿Sí? Claro que sí. ¿Sí? Pues, y me dio mucho gusto conocerte y ojalá y podamos seguir viéndonos y que tú sigas participando en la UAM, me parecería muy bueno. Sí, pues igual un gustazo. Buena la plática. Pues gracias, no, te agradezco muchísimo, ¿sí? Ha sido muy enriquecedor conocer tus puntos de vista y pues ya cuando se publique el capítulo, si podemos publicarlo, te haremos llegar una copia también. Buenísimo, se los agradeceré mucho. Claro que sí. Gracias. Cosa que necesiten, pues aquí estamos. Con mucho gusto. Muchas gracias y gracias por todo. Que estés bien. Hombre, que estés muy bien. Un abrazo. Gusto en conocerte. Bye. Igualmente, hasta luego. Bye. Hasta luego.